arbitrario, porque en el caso simple de un solo ion, como el ion de calcio, el número de oxidación de 2 positivo refleja la carga real, 2 positivo. Pero no hay iones en el dióxido de azufre, que es un compuesto molecular. Así que el número de oxidación de 4 positivo que le asignamos antes no tiene nada que ver con su carga real. En este caso, el número de oxidación es un tanto artificial, pero no importa. Ya sea que el número de oxidación refleje una carga real o una carga aparente, el número de oxidación es útil como sistema de cálculo. Y estas son las reglas para asignar los números de oxidación. Regla 1. A los átomos en su forma elemental se les asigna el número de oxidación 0. Este es un ejemplo. Aquí tenemos oxígeno elemental. Le asignaremos el número de oxidación de 0. Aquí tenemos hierro elemental. Le asignaremos el número de oxidación de 0. Regla 2. A los iones simples se les asigna un número de oxidación igual a su carga. Al ver estos ejemplos, la carga en el ion de calcio es de 2 positivo y le damos el número de oxidación de 2 positivo. En el ion de nitrógeno, el número de oxidación es 3 negativo. Siguiente regla, regla 3. En los compuestos y los iones complejos, el flúor es siempre -1. El oxígeno es casi siempre -2. Hay excepciones, y el hidrógeno es casi siempre +1. Hay algunas excepciones. Veamos algunos ejemplos. El número de oxidación del oxígeno en este compuesto es 2 negativo. La oxidación en este compuesto es una excepción. Esto es peróxido de hidrógeno. En los peróxidos se les asigna al oxígeno el número de oxidación de 1 negativo. El número de oxidación del flúor es 1 negativo. Aquí vemos el hidrógeno. El número de oxidación del hidrógeno en este compuesto es +1. Aquí hay una excepción. El hidruro de calcio. El número de oxidación del hidrógeno en los hidruros es 1 negativo. Muy bien, veamos la regla 4. La suma de los números de oxidación de todos los átomos en una fórmula debe igualar la carga escrita en la fórmula. Veamos un ejemplo. El oleum. En el oleum, el número de oxidación del hidrógeno es 1 positivo. Ya que tiene 2 átomos de hidrógeno, se multiplica por el 1 positivo. Esto se suma al número de oxidación del azufre, que es desconocido. Le asignaremos una X. Esto se multiplica por 2, ya que tenemos 2 átomos de azufre. Esto se suma al oxígeno, y en el oxígeno tenemos el número de oxidación de 2 negativo multiplicado por los 7 átomos de oxígeno en la fórmula. Todo esto suma 0. Ahora el 0 significa que el compuesto tiene una carga neta de 0. Si el compuesto es un ion complejo, la carga en este ion complejo reemplazaría al 0. Al calcularlo, vemos que X es igual a 6 positivo. Ese es el número de oxidación del azufre. Estamos listos para demostrar cómo nuestro sistema de cálculo, los números de oxidación, pueden usarse para determinar si un cambio químico es una reacción redox o no. Anteriormente vieron la descripción del proceso de Claus. Ahora verán un par de ecuaciones de este. Sara me va a ayudar a aplicar los números de oxidación. Vamos a ver si realmente son reacciones redox. ¿Ya estamos listos, Sara? Demuéstrales. Bueno, les vamos a asignar a los elementos un número de oxidación de 0. Sí. Después, vamos a asignarle al oxígeno en el compuesto un número de oxidación de 2 negativo. Bien. Después de eso, le asignaremos al hidrógeno un número de oxidación de 1 positivo. En el compuesto. Sí. Entonces, ¿qué nos queda? Tenemos que saber qué ponerle al azufre. La carga total del compuesto es 0. Y el hidrógeno nos da una carga de 2 positivo, porque tenemos 2 hidrógenos de 1 positivo. Así es. Entonces, para balancearlo, el azufre tiene que ser de 2 negativo. Muy bien, y para ponerlo en forma de ecuación, X será el número desconocido de oxidación para el azufre. Sabes que tiene 2 hidrógenos cada uno con carga de +1. Además, el número de oxidación del azufre tiene que dar una carga total de 0 para el compuesto. Si lo resuelves, vemos que X es igual a -2 y el otro compuesto. Después tenemos que encontrar el azufre en el compuesto de dióxido de azufre. De nuevo, la carga total del compuesto es 0.
El oxígeno nos da 4 negativo, entonces el azufre tiene que ser de 4 positivo. Bien, pongámoslo en forma de ecuación. Dejemos que X sea el número de oxidación desconocido del azufre. Luego, ese número añadido a los 2 negativos del oxígeno nos debe dar la carga total de 0. Así nos da 4 positivo. Pondremos eso en los compuestos. Y los mismos 2 compuestos aparecen en la segunda ecuación. Los llenaremos también ahora. Sara, vamos a ver la primera ecuación. Quiero que veas los números de oxidación y me digas si hay algo igual o distinto entre antes y ahora. Vemos que el hidrógeno permaneció igual. El oxígeno pasó de 0 a -2 en ambos compuestos. Y eso significa que ha ganado electrones, porque se volvió más negativo. Bien, ¿y una ganancia de electrones es? Reducción. Y lo recordamos como GER. Ganar electrones es reducirse. Bien, si vemos el azufre, cambió de 2 negativo a 4 negativo. Es una pérdida de electrones que se conoce como oxidación. Y lo recordamos como PEO. Pérdida de electrones es oxidación. Sí, PEO. Bueno, ¿qué compuesto es el agente oxidante y cuál es el agente reductor? El agente oxidante sería el oxígeno, porque es reducido. Bien. Y el agente reductor sería el ácido sulfídrico, porque el azufre es oxidado. Bien. Lo que hay que recordar ahora, en términos de números de oxidación, es que si ocurre reducción, entonces el número de oxidación decrece, y si ocurre oxidación, entonces el número de oxidación crece. Veamos la segunda ecuación y hagamos lo mismo. Analicemos los números y veamos qué cambió entre antes y después. Esa es la clave en las reacciones redox. ¿Han cambiado los números de oxidación en cualquiera de las sustancias? Muy bien. Otra vez el hidrógeno está igual. Y veremos el oxígeno. Aquí es 2 negativo. Y acá es 2 negativo. Entonces no cambió. No es igual. El azufre pasó de 4 positivo a 0, lo que significa que ganó electrones. Ya que el número de oxidación descendió. Muy bien. Sí, el azufre en el segundo compuesto pasó de -2 a 0, lo que significa que perdió electrones. Y como dijimos, una ganancia de electrones es reducción, o sea, GER, y una pérdida, oxidación. Eso es PEO. Entonces, ¿cuál es aquí el compuesto reductor y cuál es el oxidante? El dióxido de azufre es el agente oxidante y el ácido sulfídrico es el agente reductor. Eso pasa porque el azufre del dióxido de azufre es... Reducido. Bien, ¿y el azufre en el ácido sulfídrico es? Oxidado. Sara, buen trabajo. Gracias. La siguiente ecuación es la formación de oleum, que es una parte importante en el proceso de fabricación del ácido sulfúrico a partir de azufre. Esto es lo que haremos, aplicar los números de oxidación a esto y ver si es una reacción redox. Daremos la respuesta al final del programa. La investigación ha establecido que cada vez que el número de oxidación del carbón aumenta durante la transición del metano a ácido metanoico, se libera energía. Y además, vemos otro patrón interesante. Cuanto más bajo sea el número de oxidación del carbón, por ejemplo, 4 negativo en el metano, a diferencia de 2 positivo en el ácido metanoico, se libera más energía cuando arde el compuesto carbonado. En general, todos los compuestos que contienen carbono con números bajos de oxidación son excelentes combustibles. Bueno, una reacción se está llevando a cabo. Miren el gas. Exactamente. ¿Qué está ocurriendo? Bueno, parece que el ácido nítrico está corroyendo el cobre metálico. Así es. ¿Podría ser más específica? No sin un libro de datos. En realidad no necesitas tu libro de datos. Te mostraré un método para que puedas escribir tus medias reacciones. Primero veamos los cambios que están sucediendo con el cobre y el ácido nítrico. El cobre metálico reacciona con el ácido para producir ion cobre. Vemos el color azul. El ácido nítrico es un ácido fuerte y se ioniza como se ve aquí. Luego reacciona con el cobre para producir el gas café que vimos. Ese es el dióxido de nitrógeno. Ahora veamos los pasos para determinar qué método usaremos. Paso 1. Balancear todos los elementos distintos al oxígeno y el hidrógeno. Si vemos nuestros elementos de cobre, notamos que están balanceados. No tenemos que hacer cambios. El nitrógeno también está balanceado. Nada que cambiar. Vamos al siguiente paso. Paso 2. Balancear los átomos de oxígeno añadiendo un número apropiado de moléculas de agua. Muy bien, Kim. Veamos tus medias reacciones.
Y luego las balancearemos con moléculas de agua. Comenzando con la reacción media del cobre, noten que no hay oxígeno, no hay que añadir agua. Pero en esta media reacción hay oxígeno. ¿Dónde añadirías el agua? Al lado derecho de la ecuación. ¿Cuántos átomos de oxígeno tienes a ambos lados? Hay 3 a ambos lados. Balanceado. Veamos el siguiente paso. Paso 3. Balancear los átomos de hidrógeno añadiendo el número apropiado de iones de hidrógeno. Muy bien, en esta media reacción no hay iones de hidrógeno. En esta media reacción sí tenemos hidrogeniones. ¿Cómo balancearemos eso? Hay 2 del lado derecho, así que debe haber 2 del lado izquierdo. Está balanceada. Bien. Siguiente paso. Paso 4. Balancear la carga en la media reacción añadiendo electrones a la media reacción. Comencemos con esta media reacción. Para hallar los electrones y donde deben estar balancearemos las cargas. Primero, ¿cuál es la carga en este átomo? Es 0. ¿Y en este ion? 2 positivo. Si en este lado hay 0, en este otro debe ser igual. ¿Dónde pondremos los electrones? Añadiremos 2 electrones de este lado para balancearlo. 2 negativo y 2 positivo nos dan 0. De acuerdo, listo. ¿Cuál es la carga? Es 2 positivo. ¿Cuál es la carga de este ion complejo? 1 negativo. ¿Y de esta molécula? 0. ¿Y de esta? 0 también. Entonces lo balancearemos también a 0 en ambos lados. De este lado, ¿cuál es mi carga neta ahora? Sería 1 positivo. Sí, incluiremos electrones entonces de este lado. ¿Cuántos? Solo 1. Este electrón que has escrito se balancea con la carga de +1, lo cual nos da 0. Está balanceada. Una vez hecho esto, hay que balancear los electrones entre las 2 medias reacciones. Muy bien, multiplicaré esta ecuación por 2. Muy bien. Los electrones ya están iguales. Correcto. Ahora quiero que escribas la ecuación redox neta. Está bien. Mientras Kim hace eso, recordemos lo que se hizo. El cobre metálico es oxidado para producir iones de cobre. El ácido nítrico es reducido y produce dióxido de nitrógeno gaseoso que ya vimos. Eso nos da la reacción redox neta. ¿Cómo es que no usaremos el libro de datos para hacer las medias reacciones? En realidad estas 2 medias reacciones están en el libro de datos, pero hay muchas medias reacciones comunes de reducción y oxidación que no están presentes en el libro de datos. Así que tendremos que usar este método que acabamos de practicar para escribir nuestras ecuaciones o reacciones medias. Muy bien, pon atención y verás qué quiero decir. ¿Las arrugas lo deprimen? Alícelas con alimentos que contengan BHT, butil hidroxitolueno, y BHA, butil hidroxianisol. Estos antioxidantes alargan la vida de los productos, previniendo la oxidación de las grasas y aceites en la comida. Quizás puedan alargar la vida de las células de la piel del mismo modo, pero también, quizás no. Algunas personas aún piensan que está bien conducir y beber. Las paradas de revisión son fundamentales para descubrir conductores ebrios. Una parte importante en un caso contra un supuesto conductor ebrio es un análisis sanguíneo. La tarea de Sarah y Kim es visitar un laboratorio policíaco y hacer las medias reacciones participantes en este examen. Lo que haremos será suspender una cantidad conocida de sangre en un vaso de vidrio que está unida a este aparato. En el vaso hay papel reactivo. Colocaremos solución oxidante en cada uno de estos matraces. El motivo por el que no añadimos la sangre directamente a la solución oxidante es que hay otros componentes en la sangre que pueden ser oxidados. Así, aislaremos el alcohol de la muestra de sangre a través del calor. Luego, el alcohol se evaporará, quedará en fase gaseosa y después será atraído por la solución oxidante y ahí tendrá lugar la reacción química. No solo queremos preparar soluciones para las muestras de sangre desconocidas que analizamos, sino que también queremos usar un testigo, o sea que no añadiremos ninguna muestra de sangre a estos matraces. ¿Por qué necesita que estén así? ¿Por qué no les añade sangre también? El motivo que nos guía es que necesitamos una comparación certera.
cuando queramos identificarlo, para saber cuánto se consume de la solución oxidante, necesitamos un punto de referencia o una muestra testigo. La solución oxidante tiene 3 componentes. Dicromato de potasio, que es lo que reacciona con el alcohol. También tiene ácido sulfúrico y agua. Se deja reposar la muestra junto al dicromato para que concluya la oxidación. Así que para comparar la cantidad de dicromato de potasio en el testigo con la cantidad de dicromato de potasio que quedó en nuestra muestra después de que el alcohol reaccionó con ella, usaremos la titulación. El exceso de dicromato de potasio se titula para determinar su concentración. Listo. ¿Este es el punto final? El volumen de titulador que utilizamos es 5.76 mililitros. Esta es la fórmula que utilizaremos para calcular el número de miligramos de alcohol por cada 100 mililitros de sangre. ¿Encontraron lo necesario para la tarea que les asigné? Por supuesto, se lo mostraré. Vi cómo tomaban muestras de sangre y hacían pruebas para etanol usando dicromato de potasio. Aquí tengo las 2 medias reacciones que usaron. Las vamos a utilizar para obtener la reacción neta, pero están incompletas. Sí, están incompletas. ¿Cuál es el primer paso? Bueno, tenemos que ver nuestros átomos distintos al hidrógeno y al oxígeno. Y aquí ya están balanceados. Ahora vamos a ver el oxígeno. Lo balanceamos a través del agua. Muy bien. ¿Por qué añaden 7 aguas al lado derecho de esta media reacción? Porque del lado izquierdo hay 7 oxígenos y así se balancea. Se balancea con los 7 oxígenos. Después añadí hidrogeniones. Así. ¿Y por qué 4? Porque hay 8 del lado izquierdo y solo 4 del lado derecho. 4 y 4 son 8. Es igual. ¿Y seguiste un razonamiento similar para esta otra reacción? Sí. Y luego añadí electrones para balancear la carga. Bien. Y después de eso, hice esto. ¿Y por qué multiplicaste las medias reacciones? Para anular estos electrones. Bien, ya que en el siguiente paso los vas a sumar para obtener la Los reacción esa. sumamos. Y por supuesto los electrones deben cancelarse de cada lado. Sí. Como verá, la ecuación de la reacción neta de la prueba de alcohol en esta sangre es esta. Dime, Sara, ¿qué tipo de reacción es esta? Es una reacción redox. ¿Cómo lo sabes? Porque el cromo ganó 3 electrones y el carbón perdió 2. Así que pasó de 6 más a 3 más. Y el carbón pasó de 2 menos a 0. Eso lo hace una reacción redox. Sí, buen trabajo. Este es un buen ejemplo de cómo la química redox se usa en la guerra contra los conductores ebrios. En este programa aprendieron sobre los números de oxidación, lo que representan y cómo se asignan a los elementos iones simples, átomos en compuestos moleculares y átomos en iones complejos. También aprendieron cómo determinar si una reacción es del tipo óxido-reducción. Y si es así, si la sustancia es oxidada o reducida. Revisemos una reacción que ya conocen, la producción de oleum. En esta reacción podemos asignarles números de oxidación a los átomos de oxígeno y de hidrógeno. Noten que no han cambiado. Si calculamos el número de oxidación para el azufre, primero en el trióxido de azufre es de 6 positivo. Pero veamos el ácido sulfúrico. Aquí el azufre es 6 positivo y en el oleum el azufre también es 6 positivo. Ninguno de estos átomos en la reacción cambió su número de oxidación. Por lo tanto, la reacción no es una reacción redox. Y finalmente vimos que pudimos construir nuestras medias reacciones sin utilizar la tabla de datos. Explicamos qué le sucede al permanganato morado cuando es reducido a dióxido de manganeso café. Vemos que los iones de manganeso están balanceados. Ahora iremos a nuestro segundo paso, que es balancear los átomos de oxígeno añadiendo el número apropiado de moléculas de agua. Luego balanceamos los átomos de hidrógeno añadiendo el número apropiado de iones de hidrógeno. Finalmente tenemos que balancear la carga total añadiendo el número correcto de electrones.
Cuando terminemos, verán que hubo más en este cambio que solo el permanganato convirtiéndose en dióxido de manganeso. Y eso es todo con los números de oxidación. Nos ayudan a conectar la teoría química con la observación. Sí, en resumen nos ayudan a entender mejor la verdadera naturaleza de la química redox. En realidad, nos ayudan a ver lo invisible. Básicamente lo que se hace en este tipo de incendios es usar explosivos y tanques de agua para poder controlar las llamas.